Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, linda madrugada. Vamos a la última parte, cuarta parte de la historia del México contemporáneo. Ya desde la revolución, parte de la revolución hasta nuestros días. A ver qué acontecimientos históricos iban ocurriendo. Nos quedamos en el pacto de la embajada. ¿En qué consistió este pacto de la embajada? Pues hay intereses de Estados Unidos con el embajador Henry Lane Wilson y, y él deseaba la salida de Madero y ya saben a quién apoyaron, ¿sí? A Huerta. Entonces, pues hubo una traición de parte de Victoriano Huerta contra Madero. Entonces, viva la democracia. Y fue ya a Madero le aplicaron la ley fuga, ¿sí? Entonces, pues lo quiso hacer como, ay, qué indulgente soy, le voy a aplicar la ley fuga en lugar de un fusilamiento normal. Pero pues, eso nomás hizo que se enojaran todos los demás, ¿cómo se les llaman? Pues los demás, se me olvidó el nombre de esos revolucionarios, caudillos, ¿sí? Entonces ya tenemos a Venustiano Carranza y el plan de Guadalupe. Ustedes saben que al principio estaba Villa, Zapata, Carranza, Obregón y Carranza desconoce al gobierno de Huerta y entonces Carranza obviamente se va a reconocer como el ejército constitucionalista. Luego está Francisco Villa. Francisco Villa no estaba al principio en contra de Carranza, sí, pero sí destruyó con la toma de Zacatecas, el ejército de Villa destruye al ejército de Victoriano Huerta. Luego hay una convención en 1914 en Aguascalientes. Entonces, en lugar de haber una unidad entre los revolucionarios, igual, dos, la división siempre, la división en su máximo esplendor. Están los convencionistas contra los constitucionalistas. Por parte de los convencionistas serán Villa, Zapata, y los constitucionalistas Carranza y Obregón. Sale. Mientras tanto en el mundo, los del Imperio Otomano en 1915 exterminaron a la población católica de Armenia y acabaron con la vida de entre 600,000 a 1.5 millones de armenios, católicos obviamente. Sí. Pues ustedes saben cómo les va a los católicos. Y volviendo otra vez al mundo, las batallas de Celaya, el choque de dos mundos, 1915. Aquí, ¿qué pasó? Obregón, pues le gana a Francisco Villa. ¿Por qué? Porque Obregón agarró las tácticas de las trincheras y ametralladoras de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién le habrá dado esas tácticas? Ya saben quién. Los que apoyaban a Carranza, que al principio apoyaron a un tal Huerta. Y bueno, vencieron a Francisco Villa, ¿sí? Entonces, Álvaro Obregón, constitucionalista, contra Francisco Villa, convencionista. En este caso, ganó el ejército de Obregón en Celaya, Guanajuato, en 1915. Obviamente hubo hambruna en 1915. Había una presión diplomática extranjera y obviamente le dieron el gane a Carranza, ¿sí? Estaba, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Guatemala, el grupo de los 7, y le dieron a
a Carranza el gane, o el, pues, ¿cómo te diría? Como que la confianza para que sería el que pacificaría al país. Estados Unidos reconoció a Carranza. Y obviamente Villa, pues que se enoja y que invade Columbus en el 16. Pues sí, como todo malandro, igual. El Carranza también era bien malandro, pero usted era más malandro que Carranza. Pero ¿qué pasa? En 1919 se aparece la Virgen María en Fátima. Es un llamado a la importancia de la oración y hay algo de que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Y vamos a ver, pues ya vemos cómo le están dando en la torre a los católicos en Armenia, pero no por parte de los comunistas. Todavía no viene lo peor, ¿sí? Mientras tanto, en 1917 está la Constitución de Carranza. Y están los artículos 3, 27 y 123. Pero en el 18 hay una pandemia, hay una influenza. Y obviamente pues se mueren muchos. O sea, a México, la neta, es a donde más la gripe española, es a donde más le pegó. Porque se estima que hay una muerte entre 300,000 a 500,000 personas. Y obviamente esto afecta a villistas y carrancistas. Entonces, ¿qué pasa? En el 19, pues, traicionan, está la traición y el asesinato. El coronel Guajardo traiciona a Zapata, pero fue una estrategia del gobierno de Carranza, porque al sur lo quisieron pacificar por la fuerza, entonces traicionaron a Zapata y fue el asesinato de Zapata en el 19. En el 1920 pasan muchas cosas, ¿sí? Pues hay una rebelión en Agua Prieta y asesinan a Venustiano Carranza. Entonces está Obregón, Calles y de la Huerta, ¿sí? Asesinaron a Carranza en 1920. Entonces Álvaro Obregón se hace caudillo y él habla de los mentados cañonazos de 50,000 pesos. ¿Qué significa? Que compraban a los caudillos generales, los compararon con dinero y con tierras y con propiedades, ¿sí? La política del cañonazo de dinero, por ejemplo, a Pancho Villa le dieron la hacienda de Canutillo de 65,000 hectáreas. Y él decía, no hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Es decir, pues que acepte el dinero. Mientras tanto, en Armenia no basta con los otomanos, sino que ya los comunistas hubo una persecución sistemática contra católicos y cristianos en Armenia y el bloque del este. Cerraron iglesias, ejecutaron clérigos. Son los crímenes del comunismo que no quieren ver los adoctrinados que les lavaron el cerebro en el comunismo. No quieren ver estas realidades y no les conviene. Por eso, ay, el eurocentrismo, no volteen a ver allá, la historia no deberían de enseñarla, sí, pero fue a diferencia del genocidio otomano de 1915, en 1920 hay un genocidio porque en este siglo, no por nada se aparece la Virgen en Lourdes, empiezan a matar a muchos católicos en el mundo, sí, pero hay una persecución sistemática porque esas son los frutos de la religión del Estado, del comunismo. Entonces, pues sí, fue un estado ateo, sí, un estado ateo frente a la religión. En ese año 1921 crearon la SEP. Se creó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pero hubo una carga marxista, porque el marxismo era lo que al principio imperaba, y de hecho las escuelas normales rurales por eso tienen una gran carga marxista. Ellos los adoctrinaron en el marxismo y para ellos el marxismo y el socialismo
es lo máximo y casi le ponen una veladora al Carlos Marx, ¿sí? Pero hay que entender que fue una carga ideológica desde una formación normal, rural. En 1921 se dio un atentado contra la tilma de Guadalupe, ¿sí? En la antigua basílica, pero la tilma resulta intacta como un hecho histórico relevante, ¿sí? Hay que analizar esto no desde el fanatismo religioso, sino desde la autenticidad histórica. Y hay un Cristo que se deformó y él asumió la mayoría del impacto, pero esto es físicamente imposible. Pero pasó históricamente y ahí están las evidencias. ¿Y por qué surge esto? Por un anticlericalismo que ya en la época de los 20 se estaba empezando a vivir, ¿sí? O sea, meten esta carga ideológica marxista en el 21, empieza todo esto como junto. Asesinan en el 23 a Francisco Villa en Parral, en Chihuahua. Están los tratados de Bucareli, que aquí reconocen ¿cuál es el costo de reconocer a Obregón? Pues el petróleo. Danos concesiones. Yo te reconozco como presidente, pero danos concesiones petroleras. Pues sí, ¿verdad? A vender la soberanía a cambio de un reconocimiento por parte de los que sí eran colonia. Entonces, estaban los acuerdos del 23, la no retroactividad del artículo 27 y el pago de indemnizaciones por daños a propiedades extranjeras. Y en eso llega este nefasto personaje, el matacatólicos de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Fue una etapa de institucionalización. Él creó el Banco de México. Es que ustedes saben, el comunismo, esas ideas comunistas, estatistas, nacionalistas, socialistas, es de que el gobierno quiere tener el control de todo. Y el Banco de México es una manera de controlar también. Y así pasa. La ley Calles, el inicio de la guerra cristiana en el 26, violentó la libertad de culto, pero aquí, sí, en México como que se rebeló a la gente, y sí hubo una rebelión cristera, sí. No así como en Armenia y como en otros países donde hay crímenes del comunismo, pero sí empezó esta rebelión cristera. Está el caso de Miguel Agustín Pro. ¿Por qué Miguel Agustín Pro? Porque este vato para matar al sacerdote, al presbítero católico Miguel Agustín Pro, lo convocó a medios de comunicación. Y él quería hacer una propaganda estatal para que dar miedo y que, mira, están matando a los sacerdotes. Y le salió el tiro por la culata, porque cuando él gritó "Viva Cristo Rey", y se empezó a levantar la gente, o sea, dio el efecto contrario. Él quería dar miedo e imponer, y pues la gente se le levantó, ¿sí? Y por eso en la cristiada está el grito de "Viva Cristo Rey". Y empezó a haber muchos mártires también. Entonces, ¿qué pasa? Que a Obregón lo matan, ¿sí? Pero le echan la culpa a los cristeros de la muerte de Obregón. Y luego ya él, a pesar de que el asesino había dicho que no, que no, lo hicieron pasar como que una señora una cristera lo había sonsacado, por así decirlo. Luego en el 29 hay un pacto de silencio entre se entiende como una finalización de la guerra cristera, un pacto del silencio. Pero, ¿qué pasa con los combatientes que también eran parte del ejército? Pues los traicionan y los matan, ¿sí? Aunque habían hecho una paz. El Calles traicionero, pues mata,
había una amnistía y les decían, no, pues vayan a entregar las armas y a entregar su renuncia al ejército y les vamos a dar el perdón legal, y tómalo, los mataban, ¿sí? Y obviamente hubo un borrado histórico. Por ejemplo, Enrique Gorostieta lo borraron de la narrativa. La SEP, que es el aparato de propaganda histórica del Estado, entre otras cosas, pues no revelada. Los profesores tenían la orden de, si alguien les preguntaba que, oye, que Gorostieta, que los cristeros, cambiar el tema, sí, tenían órdenes de cambiar el tema. Luego se funda el Partido Nacional Revolucionario para controlar a los caudillos, y ahora sí que empiecen los partidos, y como todo gobierno impositivo, crear un partido que se perpetúe en el poder por varios tiempos y que el gobierno controle todo, ¿no? Luego, ¿qué pasa en 1929? Alfonso Marpuy encuentra una figura en el ojo de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe de la Tilma, una figura humana, pero le ordenaron guardar silencio para no recrudecer lo de la guerra cristera. El Maximato, ustedes saben que tras de la silla estuvo el Calles ahí como jefe máximo. La huelga estudiantil y la autonomía de la UNAM en el 29. Ustedes saben que la UNAM una fábrica de comunistas, ¿sí? Es una UNAM comunista contra el nacionalismo socialismo de los gobiernos posteriores al Calles, ¿sí? El Calles era más nacionalista, socialista, no era nazi el vato, pero sí era nacionalista y era socialista. Y era cuando se empiezan a pelear comunistas contra comunistas contra nacionalistas socialistas. Pero la UNAM tiene una fuerte raíz marxista, ¿sí? Leninista. Entonces ya saben por dónde va a ir la historia de México. Entonces, ¿qué pasa? La UNAM es autónoma, pero tiene una ideología, pero está subsidiada por el Estado. Entonces hay ideas socialistas en su vida interna, y supuestamente es independiente, autónoma, pero es dependiente del Estado, ¿sí? Pues ya saben, ustedes saben que la universidad en este sentido, pues es una manera de controlar, ¿sí? Y de lavar el cerebro a la gente. ¿Qué pasaba en Alemania y en el mundo? Pues que los católicos no votaron por Hitler. Los que votaron por Hitler fueron los protestantes. La iglesia alemana protestante fue la que apoyó a Hitler, los católicos no. Los católicos más que nada votaban por el partido Centrum, ¿sí? Entonces, ustedes pueden contrastar las regiones católicas que fueron las que menos votaron por el partido de Hitler. Eso está históricamente comprobado. Mientras tanto, en el mundo, Rutherford, de los estudiantes de la Biblia y de la creación de la Watchtower, ya crea él lo que son los testigos de Jehová en 1931. Pero en realidad ellos agarran las ideas russellianas, ¿sí?, de los estudiantes de la Biblia. Sin embargo, el fundador de la Watchtower, que era Carl Lusser, agarraron las ideas y fundaron lo que es los testigos de Jehová. Y ellos pues no son cristianos. Si tú te fijas, ellos se alejaron más de la visión cristiana, todavía aún más, ¿sí? Ellos no creen en un Dios, no creen en la Trinidad de ellos, niegan un chorro de cosas, ya se alejaron. El Dios de ellos ya no es el Dios de los católicos, es otro Dios diferente. Entonces, bueno, es así históricamente,
sale. ¿Qué pasa con los crímenes de comunismo en 1932? Hay un totalitarismo soviético bajo el régimen de Stalin, el Holodomor ucraniano y el sistema de gulags como herramientas de exterminio y control social, un exterminio de la muerte de millones de campesinos, ¿sí? La colectivización forzada de la tierra, o sea, fue una horrible. ¿Qué pasa en el 34? Pues la educación socialista, la reforma al artículo 3, donde se establecía que la educación impartida por el Estado sería socialista y excluiría toda doctrina religiosa. ¿Sí? ¿Por qué sacar a la religión de la educación? Porque todos los crímenes contra por motivo de religión pues ya no se mencionan en la educación. Porque tú no puedes decir que hay crímenes contra católicos y todo ese rollo porque ay, estás generando una ideología religiosa. Pero esa es una manera de solapar todos los crímenes del socialismo, ¿sí? Y del marxismo y del comunismo. Hubo una resistencia social contra la educación socialista, pero igual se acaba el maximato con Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas era impulsaba un socialismo colectivista en lugar del nacionalsocialismo de Calles. Aquí había un socialismo colectivista. O sea, si se fijan, el PRI, PNR y todo el partido ese siempre ha sido socialista. Nunca. De hecho, ahorita vamos a ver a un tipo que se autoproclamaba de extrema izquierda. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces ya termina supuestamente la era de los caudillos y ahora el presidencialismo, donde ya no va a haber presidentes. Este sí era general, Lázaro Cárdenas todavía era general. Todavía no termina la época de los presidentes que son generales, ¿sí? Entonces si él hace una reforma agraria, un ejido colectivo. Mientras tanto, el Papa Pío XI condena al nazismo en 1937. Fue la primera condena oficial y pública de un líder mundial contra el nazismo, entendiendo líder mundial, pues el líder, el Papa de la Iglesia, ¿sí? El primero en el mundo en condenar el nazismo fue un Papa católico. Ningún otro presidente, ningún otro líder religioso, más que el primero en el mundo en condenarlo en 1937. Mientras otros le besaban el trasero, ¿sí? La expropiación petrolera y la dignidad nacional, el 18 de marzo. Nace el PRM, obviamente Partido Nacional Revolucionario, era Partido de la Revolución Mexicana. Tras la expropiación petrolera. Y ustedes saben toda la mafia que ahora tiene Pemex, pero bueno, ese es otro caso. El caso Francis Pascal, analizado por la Oficina Médica de Lourdes. En el 38 también. El 31 de agosto, porque esto fue el nacimiento de este partido el 30 de marzo. Pero aquí hubo un caso de Francis Pascal en el 38 que identificaron la recuperación instantánea de la vista y la movilidad tras una meningitis severa como un hecho científicamente inexplicable. Él recuperó la visión y el movimiento a los 3 años de edad, ¿sí? Entonces analizan todo y dicen, es que esta es una enfermedad incurable que se cura no milagrosamente, pero inexplicablemente, ¿sí? La fundación del PAN se da en el 39 por Manuel Gómez Morín, en oposición a la educación socialista y al control del Partido Revolucionario Mexicano, Partido de la Revolucionario Mexicano, ¿sí? México ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En el 39, ustedes saben que México, todo el colectivismo, ¿cómo era? Nacionalismo colectivista, pues al parecer
se decantarían así más o menos por el lado de los nacionalsocialistas y de la, ¿cómo se llama? Los comunistas de la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? Estaban pues, socialistas contra socialistas tirándose el Shonguaya, pero obviamente hay una condena al fascismo y la necesidad de vender petróleo, pero a las potencias del eje. Aquí al eje le estaban vendiendo, México le estaba vendiendo petróleo al eje, ¿sí? Por un lado condena al fascismo y por otro lado Alemania, Italia, le estaba vendiendo México petróleo a Alemania y a Italia. Son nacionalistas, son socialistas, sí, se entiende. Luego ya después exilian llegan los refugiados españoles a México y están varias instituciones. Ahí está el Diego Rivera, Frida Kahlo, como ellos exaltan el arte, pero si te fijas, todos estos son como los favoritos de los socialistas, ¿sí? Por las ideas que tienen. ¿Qué está pasando en Colonia en 1940? Pues una masacre por parte de los comunistas, ¿sí? Igual, la persecución sistemática de la identidad católica, los intentos de aniquilar la soberanía y la fe del pueblo polaco, asesinaron a 22,000 prisioneros y la mayoría de los prisioneros no eran que porque robaron o mataron, eran porque eran presos políticos o por ser católicos o estar en contra, ¿sí? Por eso Polonia obviamente va a reprender ahora actualmente el comunismo. En México en el 40 también asesinaron a León Trotsky, ¿sí? Ávila Camacho, ya después del Cárdenas, con el gobierno de Ávila Camacho, será un giro, le dejan de vender petróleo a Alemania y a Italia. ¿Por qué? Porque cuando le hunden los barcos, encuentran supuestamente que las ojivas, o bueno, pues el torpedo, era alemán, ¿sí? Y dicen, caray, el alemán me hundió el barco. Entonces, me voy a aliar a favor de los Estados Unidos, aunque me declare neutral en la guerra. Oh, sí. Y ya con Ávila Camacho, pues nos aliamos con los aliados frente al eje. Ya no estamos con los del eje vendiéndole petróleo, pero ahora estamos con los aliados, ¿sí? Mientras tanto, Maximiliano Kolbe, pues, es sacrificado en Auschwitz con una inyección letal. Es condenado a morir de hambre en una cámara de esas donde los encerraban y los dejaban sin agua y comida y que se murieran de hambre. Y se empiezan a morir todos. Él se entrega por un prisionero, y sobrevive, pero al final un médico nazi le entierra una inyección letal en el corazón. Entonces él no se murió de hambre, o sea, sí sufrió mucha hambre y sed, pero al final lo terminaron matando, ¿sí? Para que veas que a los católicos también les fue en la torre en el nazismo. No creas que esto nunca apoyaron el nazismo al catolicismo, ¿sí? Los buques petroleros del Llano y la Faja de Oro, que es cuando entramos en 1942 a la guerra. Entonces, México alimenta a los aliados con el programa Basero. Nuestros antepasados se iban a Estados Unidos a trabajar en la tierra, trabajar los campos. Entonces había un acuerdo entre Ávila Camacho y Roosevelt, ¿sí? También había racismo y todo por parte de los Estados Unidos, pero aguantaban vara porque les pagaban bien. Mientras tanto, del 39 al 58, Pío XII, antes de ser papa, cuando era cardenal, sí apoyó y salvó a muchos judíos, aproximadamente 80,000 judíos los salvó, ¿sí?
les daban papeles falsos de ciudadanías y así para salvarlos. Y pues gracias a la red de la iglesia, pues salvó a muchos judíos, 80,000. Mientras tanto, pues participa México con el Escuadrón 201 en 1945. Hay un modelo de sustitución de importaciones, como pues hay modelos hechos, hay productos hechos en México, porque los demás se dedican a hacer balas, etcétera, y México pues se dedica a hacer cosas, ¿no? Productos. Luego se crea la IMSS en 1943 con el gobierno de Ávila Camacho, pues era como moderado del centro, ¿sí? ¿Qué pasa más o menos ya al final de la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima? Pues que las bombas caen, o sea, ellos las avientan y pues cuando deciden a dónde aventarlas, sí pensaron en dónde no aventarlas, ¿verdad? Si pensaron en dónde no aventarlas, pues obviamente tú ya te lo dejo de tarea, pero cayeron en una ciudad que tenía una demografía católica, en Nagasaki. Por cierto, eran los demócratas cuando eso, ¿sí? Analiza la proporción de la población católica en Nagasaki respecto al total nacional. Obviamente, para que te des una idea, menos del 1% de Japón eran católicos, pero la mayoría de católicos estaban concentrados. 63,000 católicos vivían en la región de Nagasaki, ¿sí? De los 94,000 católicos de Japón, 63,000, o sea, más del 60% de católicos vivían en Nagasaki. Entonces, pues bueno, hay una historia de resiliencia de la comunidad católica. Estaba el legado de Nagasaki, fe y resiliencia. Cómo se reconstruye Nagasaki. En Nagasaki estaba la catedral de Urakami, que era la más grande de Asia en esos tiempos, en 1943. Déjame ver de Asia, de cuál Asia era. Sí, del Asia, pues. Fenómeno de los jesuitas de Hiroshima. Analiza el caso de las... hubo 8 jesuitas que ellos vivían a 1.2 kilómetros de donde cayó del hipocentro donde cayó la bomba. Pero ¿cómo te explicas que la radiación térmica e ionizante destruyó el perímetro circundante y ellos salieron ilesos? Sí. Y les aplicaron 200 exámenes médicos. O sea, ¿cómo te explicas un calor 11 veces más caliente que el agua hirviendo y que no les pasó nada? Y también las fuerzas de viento, de destrucción, y que no le pasó nada a ellos y a donde estaban, ¿sí? Lo relacionan con el rezo del rosario, porque ellos rezaban el rosario todos los días. Entonces, ellos están en la zona cero y crearon la Catedral de la Paz. ¿Sí? Son jesuitas. Ellos empezaron a hacer ahí un hospital de emergencia, empezaron a ayudar a mucha gente. Mucha gente se salvó porque estaba trabajando en una bodega y así. Entonces eran más de 150 heridos, pero empezaron a rescatar a personas. Luego hicieron una Catedral de la Paz bien bonita como símbolo de reconciliación mundial. Volvemos a México, Miguel Alemán y el auge de la construcción. Aquí este vato se considera modernista, puso carreteras y así, ¿no? La ciudad universitaria de la UNAM, y mucha urbanización, ¿sí? Pero pues había corrupción, se empezó a enriquecer ilícitamente.
Acapulco era una aldea y ya le hicieron centro mundial de negocios. Ese pues benefició a la élite política. Luego, en 1947 se crea el Comité Médico Internacional de Lourdes. Y este era un organismo superior de consulta compuesto por especialistas de diversos países. Ya dijeron, ¿sabes que van a tardar más de 10 años los casos para poderlos? Vamos a evaluar los casos preaprobados por la oficina de Lourdes. ¿Sí? Y luego hay un juicio colegiado de 30 expertos internacionales y como esta jerarquía del Comité Médico Internacional pues evita errores de juicio en los casos, pero que para que vean qué tan genial es, porque entre más quieren pues desacreditar esas curaciones inexplicables, terminan validándolas, ¿sí? Y de manera más formal y con mayor rigor científico. Luego asciende Ruiz Cortines. Y ¿qué más? Con Ruiz Cortines se dio por primera vez el voto femenino con la reforma del artículo 34 de la Constitución en 1953. Se devaluó el peso en 1954, pero fue la primera vez que el dólar estaba a 12.50 y así se mantuvo hasta 1976 el dólar a 12.50. Hasta podíamos viajar y todo el rollo. Bueno, nuestros antepasados, nosotros no. Yo todavía ni nacía. En el 55, pues votaron por primera vez las mujeres en las urnas. ¿Y qué pasa con la Asociación Médica Internacional de Lourdes en el 55? Se reorganizó y integraron a miles de médicos globales en el estudio científico de las curaciones. Más de 2.000 miembros activos en la actualidad, de todas las religiones e ideologías, para colaborar con el rigor científico y la transparencia del santuario. Entonces, hay no creyentes también para que no haya una sospecha de parcialidad. Y esto refuerza la Asociación Médica Internacional de Lourdes. Esta renovación refuerza la objetividad médica. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 56 con la tilma de Guadalupe? Pues se da un examen oftalmológico y él determina que las pupilas de la imagen se comportan como ojos de una persona viva. Sí, fue un estudio en 1956 en la tilma de Guadalupe. Esta es la historia, no está nada sesgado religioso, ¿sí? ¿Qué pasa en China? Una gran represión. Como crímenes del comunismo tenemos la gran represión durante el Gran Salto y una persecución de opositores. Provocó la muerte de 15 y 45 millones de personas en China. 15 y 45 millones de personas. Aldeas devastadas por hambre, violencia de los guardias contra los campesinos, ¿sí? Entonces vamos a empezar, si quieren, hasta aquí llegamos a al fin de la cuarta parte, para empezar ya con mediados del siglo XX, ya de los 59, 60, de los 60 en adelante. Sale, gracias. Espero que nos veamos para la próxima. Si te gustó este video, deja like y comenta y comparte. Bye bye.